Me llamo Juan José Greco, trabajo en la Clínica Sociojurídica en Derechos Humanos y Migraciones de Mendoza. Lo hago desde fines del 2016, que es sus inicios. Este es un proyecto que surge de una alianza entre dos asociaciones de la sociedad civil que están interesadas en la promoción y la protección de los derechos humanos, que son la Fundación Ecuménica de Cuyo y SUMEC. Bueno, en ese contexto convocan a personas interesadas a trabajar en la temática. Yo en ese momento era estudiante de la Facultad de Derecho y me sumé, y desde ese momento dando un aporte, aprendiendo sobre todo un tema que no había aprendido en otro lado y haciendo un aporte. Bueno, el trabajo en la clínica, al menos a los efectos de resumirlo, podríamos decir que se divide en tres grandes ejes. Uno es la formación y la capacitación, es decir, formar a quienes transitamos por la clínica, es decir, formarnos en un proceso bastante interesante donde hay personas especializadas, pero también hay un proceso bastante horizontal o colectivo de producción del conocimiento, y también se hace no solo desde lo teórico, sino sobre todo en la praxis cotidiana de acompañar trayectorias de personas migrantes. Y también capacitar a organismos públicos, instituciones, a organizaciones civiles, porque uno de los grandes problemas de la ley de migraciones, que es del año 2003 y que en su momento fue pionera y muy progresista, es que es muy desconocida, sobre todo por efectores públicos que trabajan con migrantes y que a veces no tienen demasiado claro qué ocurre. El segundo eje es el seguimiento o acompañamiento de situaciones particulares de personas migrantes que se acercan, ya sea en los territorios donde trabajamos, que son la Feria Popular de Ugarteche, la Feria Popular de Belgrano, que están dentro de Mendoza, y también consultas por derivaciones de instituciones públicas o de otras organizaciones. Bueno, en ese punto acompañamos a personas migrantes, ya sea en sus trámites de erradicación o en cualquier otra cuestión que su situación migratoria o su nacionalidad se constituyan como causales que les impidan acceder o ejercer plenamente derechos que les corresponden como personas. Y finalmente el último eje, que quizás está muy valorado desde la clínica, que es la difusión o sensibilización, es decir, dar la batalla de las significaciones de qué es en el imaginario cultural la migración, y apuntar un poco, bueno, a deconstruir mitos que están muy arraigados y que se basan en información falsa, muchas veces distribuida intencionadamente, y que a través de talleres, de actividades con chicos y chicas en escuelas, se ponen en cuestión, y se apoya sobre todo con datos y información conceptual que hace a dar debates más serios. Bueno, hay que decir que hubo un corte en lo que venía siendo la política migratoria con el cambio de gestión. Si bien a la política migratoria anterior se le podían hacer ciertos cuestionamientos, realmente desde fines del 2015 para acá tenemos realmente sido una prioridad del gobierno, encuadrado en un movimiento internacional, digamos, de restricción de derechos a personas migrantes, que tiene su exponente máximo en Estados Unidos, pero también lo tiene en Italia y en otras partes del mundo, que es el recrudecimiento de la política migratoria con esta idea de cierre de fronteras y de utilizar como chivo expiatorio de muchos de los problemas de los estados-nación a las personas que migran. En ese contexto han habido una serie de medidas y una serie de discursos que se han instalado, pero hubo uno muy significante para nuestra política institucional, que es la modificación de una ley aprobada en el año 2003, o sea, en un momento donde no había mayorías claras y que hizo falta una construcción de consensos para aprobarla, que es la Ley Nacional de Migraciones, que fue modificada por un decreto de necesidad de urgencia. Un decreto de necesidad de urgencia solo necesita de la firma del presidente de la Nación y de sus ministros, o sea, personas que él designa. Es decir, es un procedimiento que linda con lo más alejado de la República y se acerca más a formas despóticas del ejercicio del poder, y se usa para casos extremos y necesarios. De hecho, su incorporación a la Constitución surgió de la negociación del Pacto de Lío. Bueno, en ese contexto, el presidente Mauricio Macri modificó la ley de migraciones, endureciendo en muchas situaciones o restringiendo en muchos casos hasta límites que lo han puesto en cuestión con los compromisos asumidos por nuestro Estado en materia de derechos humanos y en la Constitución Nacional, con el ejercicio del derecho de defensa cuando una persona migrante es sometida a un proceso de expulsión,
en definitiva, restringir en muchos sentidos la posibilidad de impulsar su trámite o ejercer sus derechos en el ejercicio de su trámite de erradicación o de permanencia. Bueno, creo que la alianza con otras organizaciones en el país es algo que como clínica se valora mucho. Se reconoce que el inicio de la clínica ha venido impulsada por otras experiencias en otros puntos del país. Entonces estos encuentros nos enriquecen mucho, nos ayudan a formarnos y sobre todo nos ayudan a pensar en una perspectiva a largo plazo de incidir en la política pública en alianza, en conjunto y siempre en un marco de diálogos y de generación de consensos de la sociedad civil para exigirle al Estado.